Hola muchachos, ¿cómo están? Cordial saludo. Bueno, en este tutorial vamos a hablar un poco sobre la importancia de los shapes para crear personajes o cualquier cosa que les llame la atención. El tema de los shapes, básicamente, cuando hablamos de la palabra shape, ¿cierto? Vamos a hacerlo aquí con que sea más claro. Shape significa forma, ¿vale? Entonces, cuando nosotros creamos formas, empezamos a entender de que podemos crear cualquier cosa, una montaña, un escenario, un personaje, cuando hacemos formas, ¿no? Cuando no es una forma, ¿cierto? Que hacemos esto, pues cuando vamos a pintar, pues se pinta todo, ¿no? Sucede que uno escoge el bote de pintura, ¿cierto? Y se pinta todo. Pero cuando nosotros unimos todo y aplicamos el bote de pintura, se pinta exclusivamente ahí. Entonces básicamente cuando hablamos de shapes funciona mucho para crear personajes o cualquier cosa que querramos hacer. También nos aporta mucho para trabajar en la industria. Entonces este concepto de los shapes viene muy dado desde la industria de la animación. Y la intención es ahorrar tiempo y trabajar desde lo general a lo específico. Empezar a diseñar mucho más rápido, porque a veces o en ocasiones cuando creamos un elemento, cuando le quitamos el fondo, ¿cierto? Y le damos una transparencia, queda totalmente así. Entonces, por ejemplo, si yo pinto con un poquito de transferencia, ¿cierto? Así como lo están viendo en pantalla, no se ve compacto, ¿cierto? Cuando coloco el fondo, sí se ve bien, pero cuando uno hace, por ejemplo, esto y quizás uno lo vaya a exportar en PNG, se ve así. Entonces, la forma o el shape nos va a permitir que si yo, por ejemplo, pinto, se vea compacto y se ve el color bastante vivo. Entonces, cuando ustedes vayan viendo el video, traten de practicar lo mismo, ¿sí? Haciendo, digamos, este personaje, comienzo desde un proceso de bocetación y luego aplico un shape, es decir, como un color gris, para darle de una vez el contorno, y allí es donde voy a elaborar el resto. También agrego algunos shapes para agregar, digamos, algunas zonas de sombra del personaje, del vehículo y de muchas cosas y detalles para que se vaya o tenga un aspecto mucho más interesante. Entonces, cuando hacemos esto, tengan presente que es uno de los procesos más importantes para empezar a pintar, los shapes, ¿cierto? Entonces, voy a hacer una pequeña muestra, ¿m? Y en esta muestra, pues la intención es que ustedes pues puedan hacer algo muy sencillito. No tenemos que complicarnos la vida, porque pues al final de cuentas todo es cuestión de práctica, ¿cierto? Entonces, sin más preámbulos, acompáñenme. Ya nos encontramos acá en Photoshop nuevamente y tenemos una imagen que está compuesta por formas. Fíjense que tenemos elementos muy geométricos y no es tan complicado de hacer, solamente es que ustedes practiquen en sus casas y se van a dar cuenta tan interesantes que es hacer este ejercicio. Hay cosas complicadas y hay una teoría detrás, pero lo más importante es entender cómo funciona los shapes. Entonces recuerden que shape, ¿cierto? Shape es igual a forma, ¿listo? Entonces, ¿qué es lo primero? Vamos a empezar a dibujar, que es el proceso más importante. Vamos a buscar un pincel, ¿cierto? Un pincel que sea como que me permita agilizar mi proceso de dibujo. Entonces, hacemos lo siguiente. Vamos a crear una capa que se llama Sketch y vamos a hacer este proceso desde cero. Entonces, escojo, digamos, puede ser un rojo, no me incomoda. Entonces hacemos el proceso, con Shift hacemos una línea totalmente horizontal. Entonces eso es lo que le llaman Rogue Sketch también. Entonces hacemos este proceso bastante limpio, ¿cierto? Hacemos esto, Control T. Luego hacemos ya el rostro. Fíjense que estoy dibujando un poquito rápido. Hacemos la oreja. Fíjense que toca hacerlo más larguito esta zona. Hacemos la parte como de sombra de
del sombrero, hacemos la zona de la nariz, la boca, ¿cierto? El cuello. Y hacemos eso con Shift. ¿Cómo hacemos una línea diagonal? Se preguntarán. Entonces oprimimos clic, analizamos dónde yo quiero que se trace esa línea, o vuelvo a oprimir Shift y clic. Clic, oprimo Shift, analizo dónde quiero que salga la línea, clic. Y sale una línea diagonal. La recta sale con Shift no más, sea vertical o sea horizontal. ¿De acuerdo? Entonces hacemos esta línea, hacemos otro trazo por acá. Me queda un poquito como largo, no importa. Lo bajamos por acá y hacemos el cuadrado. La idea es que pues lo hagamos lo más fiel posible a la referencia. Listo, tenemos acá el boceto. Aquí no hay necesidad, por ejemplo, de hacer como una especie de clean up o limpieza de línea, porque pues vamos a aprender más bien es como cómo jugar con los shapes. Entonces, en este caso, bajo la capa, la nombro shape general, ¿cierto? Que va a ser una forma general, y selecciono con la herramienta, oprimo la tecla M para marco rectangular y hago esto. Listo, esta selección, oprimo B de pincel, Alt, clic y oprimo Alt, borrar. Y si se dan cuenta, pinté el fondo. Hago otra capa y esa la voy a llamar Shape Sombrero. ¿Y cuál es la intención? Podemos utilizar la herramienta pluma si lo desean y hacemos esto, ¿cierto? Para poder hacer mi sombrero. Oprimo Command para Mac o Control, Enter, hago la selección, oprimo Alt, teniendo en cuenta que hay que tener la herramienta pincel activada, con B de bebé, Alt, clic, Alt, suprimir o borrar, ¿cierto? Y pintamos el sombrero. Hago otra capa debajo del sombrero y esa se va a llamar Shape Sombra. Entonces hago lo mismo, no importa que haga esta forma, porque está debajo de la capa sombrero. Selecciono el color y listo. Hago otra capa por encima de sombrero y por abajo, o sea en la mitad, ¿cierto? Por encima de sombra, perdón, y debajo de sombrero. Puedo seleccionar la herramienta lazo normal, ¿cierto? Y voy a hacer esta figura. Voy a tratar de que me quede bien el rostro. Selecciono el color de la piel al suprimir y fíjense que ya me quedó. Selecciono la piel, hago lo mismo y lo pinto, ¿verdad? Ahora hago otra capa, se va a llamar shape piel. Hago una capa debajo de piel y esa se va a llamar shape camisa. Lo hago como por acá, no tan largo. Lo cierro, control enter, selecciono el color al suprimir y lo pinté. Ahora, ¿cómo hacemos para hacer el resto? Vamos a quitar un momentico el sketch. Fíjense que se debe ver así, fíjense que son colores netamente planos. Ahora, ¿cómo hacemos para que quede las sombras súper bien? Entonces nos paramos en la capa de piel, ¿cierto? Hacemos una capa nueva y esa capa se va a llamar sombras, no la va a llamar más sombras, y oprimo Alt, me paro en medio de las dos capas y fíjense que sale como un cuadrito con una flecha mirando hacia abajo. Le doy clic, oprimo este color y hago esto. ¿Sí ven? Oprimo este color y hago esto. Pueden hasta pintarlo. Este color, oprimo Shift para que salga bastante recto. Y lo puedo hacer de esta forma. ¿Sí? Entonces, adicional a eso, ahora me paro en la sombrero, coloco otra vez sombras, lo enlazo y hago la misma operación. Lo pueden hacer con la herramienta pluma si lo ven muy complicado. Y este color también. Y poco a poco van haciendo
todo el resto. Por ejemplo, donde está piel, podría hacer esto con la herramienta pluma. Puedo activar Sketch para analizar dónde quedó el trazo. Control Enter, oprimo este color. Al borrar, selecciono la boca con la herramienta lazo. Oprimo ese color al borrar y quedó. Lo mismo para lo que sería este color. Me paro en la shape camisa que me quedó solito. Eso, hago una capa nueva y sombras. Pueden colocar sombras camisa, sombras, sí, como les quede más fácil. Y seleccionamos este color y hacemos eso. No importa que se vea un poquito diferente, no pasa nada. Lo importante es que ustedes le cojan el tiro a este proceso. Entonces, retomando nuevamente al video del personaje, básicamente lo que hice fue lo mismo. Partí desde colores planos, poco a poco fui llevando todo eso al detalle, ¿cierto? Obviamente traté de mantener como un estilo un poco más estilizado, ¿cierto? Pero siempre con un concepto detrás. Recuerda que nosotros tenemos un programa de concept art y te invito a que pida información para que puedas estudiar con nosotros. Con mucho gusto te damos toda la información que necesites, te hacemos una asesoría, una entrevista para mirar tu nivel y eso sería todo. Recuerda que hay una masterclass, ¿sí? Una masterclass donde te invito a ver los 5 tips para ser un excelente ilustrador y adicional te hablo sobre el programa. Entonces, espero que te haya gustado este video y recuerda que esto es Nook Entertainment.